En la primera carta que escribe el apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 7, él se dirige a los solteros, a las viudas y a los casados. Y el apóstol Pablo da algunas instrucciones muy importantes en cuanto a cómo deberían de vivir. Y quisiera que en esta tarde consideráramos esta enseñanza que Pablo, ¿verdad?, escribe a los hermanos en Corinto para beneficio también de nuestras vidas. Y nosotros, en este grupo que está aquí reunido, hay solteros, hay viudas y hay casados. Esa enseñanza también es para nosotros. Primeramente, él se dirige a los solteros, a las viudas. En el versículo 8 del capítulo 7 de la primera carta, dice Pablo: digo pues, a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Bueno les fuera quedarse como yo. Él se dirige a este grupo en particular entre los hermanos, solteros y viudas, dice él. ¿Quién es aquí un soltero o quién es una soltera dentro de este grupo, esta baraja de hermanos? ¿Quiénes son ellos? El término griego que se utiliza y que se traduce aquí como soltero es el término agamois, y significa este término literalmente no casado. No casado. El término incluye a los solteros, a las vírgenes, a los viudos y a las viudas. No casado es lo que significa literalmente agamois. Algunas personas, para justificar las segundas nupcias, para aquellos que fueron repudiados por causa de fornicación, a veces tratan de incluir como no casado dentro de este término a los tales, como para justificar que pueden casarse otra vez. Repito, a veces hay divorcios y uno de los cónyuges es infiel, entonces le repudia. El esposo o la esposa, según sea el caso, le repudia porque fue infiel, cometió adulterio. Y entonces él está solo. Y dicen algunos, bueno, aquí dice no casado, ¿verdad? No casado. Y piensan que entran dentro de esta categoría, pero no es así. A los tales, hermanos, ya Dios no les da permiso de contraer segundas nupcias. Aquellos que fueron repudiados por causa de fornicación, el Señor ya no les concede el privilegio de volverse a casar. Solamente el cónyuge inocente puede volver a casarse. Quienes lo aplican de esta manera y tratan de meter a los tales, es que no está casado. Él puede, él entra en esta categoría. No entra en esta categoría. No entra. Quienes lo aplican de esta manera están forzando el pasaje para que diga algo que la palabra de Dios no está enseñando. Si prestamos atención, hermanos, a lo que dice aquí el apóstol Pablo, cuando él menciona los solteros y luego dice y las viudas, él nos da una idea de cuál es el punto de vista que él está tratando de explicar en relación a quiénes son los solteros. Porque repito, la palabra soltero implica a no casado y ahí entran las viudas también, pero él especifica y las viudas. Como que estaría siendo redundante el apóstol Pablo, pero no estaba siendo redundante, sino que él está dejando en claro a quién se refiere cuando él menciona la palabra solteros. Pablo se refiere, hermanos, si él hubiera dicho solo a los solteros, pues tendríamos que entender a todos los no casados en un sentido en general. Pero Pablo no se refiere solamente a los solteros, dice a los solteros y a las viudas. Pablo se refiere con solteros a los que nunca han contraído matrimonio. Y con el término viuda se refiere a aquellos pues que estuvieron casados pero su cónyuge falleció. A esos es a los que se está refiriendo aquí el apóstol Pablo. Lógicamente también aplica a las solteras y también aplica a los viudos, ¿verdad? Es el mismo caso, la misma situación. Bueno, los solteros y las viudas tienen derecho a casarse.
tienen derecho a casarse. Pero Pablo les dice, bueno les fuera quedarse como yo. Bueno les fuera. ¿Cómo era el apóstol Pablo, hermanos, en ese sentido? Bueno, todos sabemos, Pablo no era un hombre casado. No sabemos a detalle si era viudo o si nunca se había casado Pablo, pero no era un hombre casado. Algunos piensan que él enviudó porque cuando él dice y él relata que cuando él perseguía a los cristianos, dice, yo encerré a muchos de los santos en las cárceles, habiendo recibido poder de los principales sacerdotes. Dice, y cuando los mataron, dijo él, yo di mi voto. Y algunos piensan que cuando él dice yo di mi voto, quiere decir que él fue parte del Sanedrín judío. Y por lo tanto, para ser miembro del Sanedrín implica estar casado. No sabemos con exactitud si él fue miembro del Sanedrín. Algunos de ahí deducen que sí. Pero Pablo no era casado. Probablemente viudo o nunca se había casado. Y él dice, bueno les fuera quedarse como yo. Más adelante vamos a ver, y él dice que él tenía derecho de llevar una hermana por mujer, así como los demás apóstoles y los hermanos del Señor. Quiere decir que él no tenía mujer, no tenía esposa. Él estaba solo. Y él les dice a los solteros y a las viudas, bueno les fuera quedarse como yo. Bueno les fuera quedarse así, sin mujer o sin marido, en el caso de las mujeres. Pero ¿por qué Pablo, hermanos, da este consejo a los solteros y a las viudas? Y es algo que quisiera que consideráramos. Aquí hay solteros y solteras, viudas, no sé si viudos, no estoy plenamente consciente, pero ¿por qué Pablo da esta recomendación? ¿Es acaso mejor vivir una vida de soltero que casarse? Los que estamos casados ya y que algún tiempo fuimos solteros, ¿para usted qué es mejor? ¿Qué vida considera mejor? ¿La de soltero o la de casado? Si pudiera otra vez volver a tomar la decisión, ¿se casaría o no se casaría? Bueno, Pablo está diciendo, bueno les fuera quedarse como yo, pero ¿por qué hace esta recomendación el apóstol Pablo? Bueno, debemos recordar, hermanos, que Pablo está contestando algunas preguntas. Le habían escrito una carta y dice, en cuanto a las cosas que me escribisteis, y Pablo empieza a explicar. Entonces él está contestando algunas preguntas cuando él escribe estas palabras que acabamos de leer. ¿Qué le preguntaron con exactitud? No sabemos a detalle porque no se menciona. Pablo simplemente contesta a las inquietudes, a las dudas que había entre los hermanos. Pero al considerar las respuestas que está dando Pablo y esta explicación, podemos deducir que había entre los hermanos inquietud en cuanto a qué era mejor, si estar soltero o estar casado. Para un cristiano, ¿qué es mejor? ¿Qué clase de vida le conviene más? ¿Qué debería de procurar? ¿Permanecer soltero o casarse? Entonces Pablo empieza a contestar y él dice, bueno les fuera quedarse como yo. Pablo, hermanos, no está afirmando que hay un mayor grado de espiritualidad o que hay un mayor grado de santidad en ser soltero que casado. No es el punto. Lo que sí está afirmando Pablo es que la soltería es aceptable ante Dios. A veces para la sociedad no es muy aceptable ser soltero. Y a veces ya ven un poquito mal que ya tiene 30 años y está soltero o está soltera. Dicen, ¿cuándo te vas a casar? Se te está pasando el tren, dicen algunos. Y como que no se ve muy bien para ciertas culturas. En algunos lugares se casan muy jóvenes. Aquí seguramente entre los hermanos más grandes de edad, probablemente se casaron muy jovencitos, de 17, 16 años. Para los que tienen hijos de esa edad son unos niños todavía. Pero antes la gente se casaba a esa edad. Pero hermanos, lo que está afirmando Pablo es que, aunque a lo mejor a la sociedad no le parezca muy bien, la soltería es aceptable a los ojos de Dios. La soltería es moralmente buena y no hay nada de malo en ser soltero o en ser soltera. No lo hay. No.
Lo que está diciendo Pablo es que los cristianos pueden vivir una vida plena, una vida agradable, una vida aceptable a Dios, aún sin estar casados. Sí es posible. ¿Nuestros jóvenes pueden agradar a Dios y vivir una vida correcta ante Él? Claro que sí. No están casados, no tienen marido, no tienen mujer, pero pueden ellos. Y claro, no hay ningún problema a los ojos de Dios. Y esto es algo que definitivamente los hermanos corintios debían entender. Pero por otro lado, hermanos, en el contexto también Pablo deja en entrever que las circunstancias de aflicción y de persecución para los cristianos en aquel tiempo podían complicarse estando casados. Aquellos solteros y viudas podían complicarse. Por ejemplo, en el versículo 28, y lo vamos a ver a detalle más adelante, pero dice así el 28 de este mismo capítulo 7, dice: mas también si te casas, no pecas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero dice Pablo, pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. ¿Sí? Ese es el punto más que nada aquí. Él sabía las consecuencias. No era fácil vivir la vida cristiana muchas veces en aquellos tiempos, teniendo familia que cuidar, que proteger. No era sencillo. En este caso, pues era mejor sufrir solo que sufrir con esposa y con niños, con hijos. Además, la tentación de negar la fe antes que ver sufrir a su familia iba a ser más fuerte. Uno puede decir: a mí háganme lo que quieran, ¿sí? Enciérrenme en la cárcel, azótenme, mátenme si quieren, a mí, pero a mis hijos no les haga nada, a mi esposa no les haga nada. Pero teniendo hijos y mujer, teniendo una familia, pues era muchísimo más difícil la aflicción. Dice Pablo: yo se los quisiera evitar. Bueno les fuera quedarse como yo. En ese sentido, hermanos, estar soltero tenía mayor ventaja que estar casado. Era más fácil cuidarse, protegerse, huir tal vez, o asumir las consecuencias de su fe. Ahora bien, el apóstol Pablo, hermanos, aclara algo muy importante que los solteros y las viudas debían de tomar en cuenta. Él dice: bueno les fuera quedarse como yo. Y había razones poderosas por las cuales él recomendaba esto. Pero, hermanos, dice en el verso siguiente, en el verso 9, pero si no tienen don de continencia, cásense, cásense. Y dice él: pues mejor es casarse que estarse quemando. Y se dirige a los solteros y a las viudas. Otras versiones traducen este versículo 9 de la siguiente manera. Por ejemplo, la Biblia de las Américas dice: pero si carecen de dominio propio, cásense, que mejor es casarse que quemarse. Dominio propio, don de continencia. La Biblia Peshitta dice: pero si no resisten, cásense, porque es mejor casarse que estarse quemando por el deseo. La Nueva Versión Internacional dice: pero si no pueden dominarse, que se casen, porque es preferible casarse que quemarse de pasión. La Nueva Traducción Viviente dice: pero si no pueden controlarse, entonces deberían casarse. Es mejor casarse que arder de pasión sexual, dice esta Nueva Traducción Viviente. Hermanos, ser soltero implica ejercer control sobre los deseos físicos. Bueno les fuera, dice Pablo, quedarse como yo, porque no es fácil en esas circunstancias estar casados. Y bueno les fuera porque es posible ser aceptos y agradables de Dios. No hay nada de malo en ser soltero. Pero implica ser soltero
o ser viuda o viudo implica que debe de ejercer control sobre los deseos físicos del cuerpo. Implica tener dominio propio. Porque si algo nos queda claro aquí, es que tener relaciones sexuales antes o fuera del matrimonio es completamente condenado por Dios. Eso no es posible. Sí. Si alguien dice, puedo ser soltero, al cabo puedo mantener relaciones aunque no esté casado, está mal a los ojos de Dios. Eso es fornicación. Dios condena tales prácticas. No puede ser así. Ser soltero implica que debe de ser y debe de mantenerse célibe. Si alguien quiere vivir una vida de soltería, está bien. Si alguien enviudó y dice, yo ya no me voy a casar, yo así me voy a quedar, perfecto. Pero tiene que ser célibe. Si algún soltero o alguna viuda no están preparados para vivir célibes, entonces lo que dice Pablo, el matrimonio es la única opción. No hay más. No hay más. Como veíamos en el capítulo anterior, algunos entre los corintios, tal parecía que pues no tenían don de continencia y decían, pues las viandas son para el vientre. Y ellos acudían, hermanos, con prostitutas, con rameras, con meretrices. Y ellos mantenían relaciones fuera de lo que es el matrimonio. Y Pablo condena la fornicación en el capítulo anterior. Esta no era la opción. Si alguien está soltero, soltera, viudo, viuda, y no tiene dominio propio, y le es una tentación muy fuerte el vivir solo, dice Pablo, mejor cásense. Cásense. Es mejor casarse que estarse quemando. El matrimonio es el único lugar donde Dios permite que estos deseos que son propios de nuestra naturaleza puedan ser satisfechos. En ninguna otra parte, solamente en el matrimonio. Si alguien por causa de sus pasiones se siente tentado a pecar y con ello por consecuencia perderá su alma, dice Pablo, mejor cásense. Cásense. Esto es mejor que permanecer soltero en una circunstancia de este tipo. Van a sufrir más tal vez, pero mejor cásense. ¿Sí? Claro está, hermanos, que pensar en casarse, si algún joven o algún viudo o viuda piensa en casarse, no es nada más esto lo único que va a tomar en cuenta. No es nada más esta la razón o el motivo por el cual se debe casar. El matrimonio, hermanos, no es un juego ni es una decisión que se toma a la ligera. El matrimonio implica muchos privilegios, sí, pero también responsabilidades que se deben de cumplir. Y si algún soltero o algún viudo o viuda piensa en casarse, debe pensar en todo lo que abarca el matrimonio y no nada más decir, ¿verdad? Me caso para no andarme quemando. Hay muchas cosas que tomar en cuenta, pero esta es la recomendación que hace Pablo a los solteros y a las viudas. Luego, él se dirige a los casados. A los casados, dice en el versículo 10, pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y aquí viene una instrucción más. Un mandamiento que Pablo está dando, pero que ya nuestro Señor Jesucristo había ordenado. Lo que él está diciendo es exactamente lo que Jesús enseñó cuando estuvo aquí en la tierra. Que los casados no se deben de separar. Que lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Allá en Mateo 19, versículo 3, encontramos estas palabras de Cristo. Dice, entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Separarse de ella, abandonarla, divorciarse de ella.
Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y dice el Señor: así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En otras palabras, está diciéndoles: no le es lícito repudiar el hombre a su mujer, porque ahora Dios los ha unido y ya no son dos, son uno. ¿Por qué separar lo que Dios ya unió? No es lícito definitivamente. La mujer no se debe de separar de su marido, ni el marido debe de abandonar a su mujer. Esta es la voluntad de nuestro Dios. Esto es lo que enseñó Jesucristo, y esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo también a los hermanos en Corinto. A los ojos de Dios, hermanos, separarse o abandonar al cónyuge es sinónimo de repudio. Es repudiarle. ¿Sí? A lo mejor algunas personas no lo miran así. La gente piensa que puede hacer esto, puede separarse o puede abandonar al cónyuge. A cabo que mientras no haya un papel que diga que estamos divorciados, pues no importa, no hay problema. Pero no es así. Desde el momento en que abandona o que repudia o que se separa, a los ojos del Señor, hermanos, eso ya está mal. Eso ya es pecado. El Señor mandó que no se separaran. En el Nuevo Testamento, hermanos, no hay tal cosa como que estamos separados, pero no estamos divorciados. No. A lo mejor no han legalizado esa separación humanamente hablando, pero a los ojos de Dios le está repudiando. Y eso es pecado. Eso está mal. Separarse o abandonar al cónyuge es condenado a los ojos de nuestro Dios. El matrimonio, hermanos, es para toda la vida. Si usted es casado, si usted está casada, jamás piense, que jamás le pase por la mente la separación. El matrimonio es un vínculo que no debe de romperse mientras estemos nosotros en este mundo. No debemos de hacerlo así. Aquí hay muchos matrimonios, gracias a Dios, que nos ha bendecido con un cónyuge, una pareja, una mujer, un marido. Gracias a Dios por ello, porque valoramos esta bendición. A veces en la vida del matrimonio surgen por ahí ciertas desavenencias, inconformidades, algunos problemillas por ahí, pero no debemos pensar jamás en la separación. Oh, ya voy a dejar a este hombre, no voy a dejar a esta mujer, me voy a ir de la casa. Cosas por el estilo, hermanos, no son correctas a los ojos de nuestro Dios. Cuando nos casamos hicimos un voto ante Dios y ante muchos testigos. El día que nos casamos, nosotros juramos, prometimos estar juntos hasta que la muerte nos separe. Y Dios fue testigo de esos votos matrimoniales. Prometimos estar juntos en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en la abundancia y en la pobreza. Sea cual sea las circunstancias de nuestra vida, vamos a estar juntos hasta que alguno de los dos muera. Así lo prometimos y así debemos de cumplir. Dios espera que cumplamos con nuestros votos. Desafortunadamente, hoy en día son muchos, pero muchos los matrimonios que se separan o que abandonan a su cónyuge. Son muchos. Hoy en día los matrimonios no cumplen esos votos que hicieron, lamentablemente. Pasa mucho. Todos conocemos personas que se han separado, que han abandonado a su marido o a su mujer. Muchos ven el matrimonio simple y sencillamente como si fuera un contrato. A veces por ahí hacemos contratos y esperamos que las cosas funcionen bien, todo a nuestro gusto, a nuestra manera, a nuestro agrado. Y si algo no nos gusta, si algo nos molesta, rompemos el contrato.
Yo trabajo con la compañía Verizon. Ellos son los que me dan servicio a mí en mi teléfono. Pero ¿saben qué? Ya no me está gustando mucho. Me voy a cambiar a AT&T. Ya no me gustaron. Yo tengo electricidad de la compañía Reliant, pero ya no me está gustando tanto. Me voy a cambiar a Champion Energy. Sí, tenía un contrato con ellos, pero ya no quiero ese contrato. Voy a hacer un contrato con estos otros. Y a veces pensamos que así es en el matrimonio. Oh, ya no me está gustando esto. Se acabó el contrato. Y mucha gente así lo hace, así lo maneja. Ya no se sienten contentos, satisfechos y dicen, ok, te abandono, me voy, sí, me separo. Tristemente, hermanos, muchos hoy en día hacen esto en el matrimonio como si se tratara de estar juntos, mientras las cosas nada más están siendo agradables para nosotros. Si es de mi agrado, seguimos juntos. Si no, no. ¿Sí? Como si al sentirse inconforme con el servicio que está recibiendo en el matrimonio, tuviera el derecho de repudiar, de dejar, de cambiar. No, así no es el matrimonio. No se trata de un contrato nada más. La voluntad de Dios para los que estamos unidos en matrimonio es que no nos separemos. Separarse implica ser desobediente a la voluntad del Señor. Separarse implica infringir la ley clara y precisa que el Señor Jesucristo ha dado. Que la mujer no se separe del marido y que el marido no abandone a su mujer. Eso es lo que el Señor ha mandado. Eso es lo que Él ordenó para todos los que estamos casados. Pero luego continúa en el versículo 11 y dice lo siguiente. Note usted. Dice, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. ¿Qué está diciendo Pablo ahora? Porque muchos utilizan mal las palabras del apóstol Pablo aquí. ¿Está diciendo el apóstol que es correcto separarse? Eso es lo que está diciendo, porque tal parece que muchos así lo entienden. Es que Pablo dijo, y si se separan, entonces quiere decir que sí me puedo separar. Eso es lo que está diciendo. Hermanos, él no se está contradiciendo. Acaba de decir que la mujer no se separe del marido. En este mismo versículo está diciendo que el marido no abandone a su mujer, mandamiento claro, pero muchos no ven eso, nada más ven, y si se separa, ahí dice, quiere decir que no hay problema si me separo. ¿Se está contradiciendo en el mismo versículo Pablo? Sí se pueden separar, pero no se separen. ¿Cómo está eso? Sí se pueden separar, pero no abandone a su mujer. Entonces, ¿se puede o no se puede? Ya Pablo había dicho lo que el Señor mandó y él está ratificando el mismo mandamiento. Pablo no está dando autoridad o libertad para que los matrimonios se separen. A veces hay algunos que les encanta repetir esta frase y la utilizan para justificar las separaciones de algunos. Algunos hasta recomiendan o aconsejan. No hay problema, sepárense. Mientras no se casen con nadie más, no hay problema, pueden separarse. ¿Dónde está aconsejando esto el apóstol Pablo? ¿Dónde aconsejó esto el Señor Jesucristo? ¿Dónde dice la Biblia tal cosa? No es así, hermanos. Como cristiano, nuestro consejo para todos los que están casados es: no se separen. A veces, hermanos, nos toca, ¿verdad? No solamente en la iglesia, fuera de la iglesia, a veces ayudar o ser mediadores entre cónyuges
matrimonios que están pasando por ciertas crisis, ciertos problemitas, ciertas diferencias. ¿Y qué es lo que recomendamos? ¿Qué tenemos que decir? Sepárense, no hay problema mientras no se casen. No. Esa no debe ser nuestra recomendación. El consejo debe ser: no se separen. El consejo debe ser: arreglen sus problemas antes de pensar en repudio, en abandonar al cónyuge. Arreglen sus problemas, busquen ayuda. La advertencia debe de ser: no es la voluntad de Dios que el marido abandone a su mujer o que la mujer abandone a su marido. No es ese el plan de Dios. No lo es. Y dejarlo bien en claro. Si alguien se separa aún sabiendo esto, ya es cosa de él, cosa de ella. Está infringiendo la ley de Dios, pero que de nosotros como cristianos nunca salga esa recomendación. Si alguien comete el error y el pecado de separarse de su cónyuge, lo que está diciendo Pablo es: no empeore su situación casándose con alguien más. No complique más las cosas, porque hermanos, Dios no le da la facultad. Oh sí, voy a abandonar a mi mujer porque estamos teniendo problemas. Y como ya la abandoné, ya me separé de ella, pues me caso con otra. No, dice Pablo, ya cometiste el error, ya pecaste al separarte, ya desobedeciste la ley del Señor. Si te casas con alguien más, que no es matrimonio, si te juntas con alguien más, estás complicándolo todo. Te estás enredando en una situación bien difícil, de la cual después no vas a poder salir. O va a ser muy complicado salir de ella. Hermanos, el simple hecho de separarse no hace a una persona libre para volverse a casar. La gente piensa que sí. No, es que ya me separé de mi esposa, ya me puedo casar. No es así. La persona que decidió contra la voluntad de Dios separarse, porque es contra la voluntad de Dios, debe de quedarse sin casar o debe reconciliarse con su marido. Pablo simplemente está diciendo lo que aquellos que se separaron malamente deben de hacer y lo que no deben de hacer. En este caso, casarse con alguien más. Una de dos: o se quedan sin casar o se reconcilian con su cónyuge. No hay otra opción para ellos. La gente, hermano, normalmente se separa y se casa con otra persona. Y aún tal vez puede tener un acta de divorcio que diga: es que aquí está, mire, yo ya me divorcié, yo ya lo dejé a mi marido, es que era bien borracho y no trabajaba, yo lo dejé. Y mire, aquí está, estoy divorciada, aquí está mi acta de divorcio. Entonces yo puedo casarme otra vez. Tal vez a los ojos de los hombres usted tendrá un papelito que para usted tal vez valga mucho, para Dios no vale. No vale. Quédese sin casar o reconcíliese con su marido. La opción de volverse a casar con otra persona diferente no es para los tales. No lo es. Y si lo hace, hermanos, se complica todo, definitivamente. En Mateo 19, versículo 9, dice el Señor Jesucristo: yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo, y hay una excepción que hace el Señor Jesucristo, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera también. Sí. Si alguien se divorcia de su cónyuge y se casa con otra persona, está cometiendo adulterio, es lo que dice nuestro Señor Jesucristo.
Los únicos que se pueden casar después de un divorcio son aquellos que hayan repudiado a su cónyuge por causa de fornicación. Es la única excepción a la regla del divorcio y segundas nupcias. Pero si se divorció, lo repudió por una razón que no fue fornicación, no tiene derecho a casarse. No debería de repudiarlo en primer lugar, y si lo repudió y cometió ese equívoco delante de Dios, no tiene derecho a casarse por segunda vez. O se queda solo o se reconcilia con su mujer o con su marido, según sea el caso. Entonces, hermanos, no todos tienen derecho a casarse. Los solteros sí tienen derecho a casarse. Los viudos o las viudas sí tienen derecho a casarse. Y el cónyuge inocente que sí divorció de su marido o de su mujer porque el tal o la tal cometió fornicación. Solamente ellos pueden casarse y no hay ningún problema a los ojos de Dios. De ahí en fuera, los demás no. En Romanos capítulo 7, versículo 2, dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Una mujer se casa con un hombre. Está vivo el marido y ella se separa de él y se casa con otro varón. Dice el Señor, por boca de Pablo, es adúltera. Así de fácil, es adúltera. Porque su marido vive. Él es su marido, el que está vivo aquí. El otro con el que se unió no es su marido. A los ojos de los hombres y de la sociedad puede ser ese otro el nuevo marido. A los ojos de Dios no es su marido. A los ojos de Dios está viviendo una relación de adulterio. Si su marido murió y ella se unió a otro hombre, no es adulterio. Por supuesto que no. Si el marido cometió fornicación y ella lo repudió porque él fornicó estando casado con ella, entonces ella lo repudia, puede unirse a otro marido. Eso es lo único, hermanos, que da derecho a las segundas nupcias. La viudez o el divorcio que es por causa de fornicación. Por causa de fornicación. Nada más. Hay muchas personas que lamentablemente están en esta situación. Porque como digo, en este mundo la sociedad está al revés. Y se casan y se separan y se vuelven a casar y se vuelven a separar y se casan con alguien más y se separan y 3, 4 nupcias a veces o más. Y ya sus vidas están bien enredadas. ¿Qué tienen que hacer? Suponiendo una mujer. Dijo el Señor a aquella mujer, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Si el marido vive, en el caso de una mujer que se separó por una causa que no fue fornicación, si el marido todavía vive, ella tiene 2 opciones: quedarse sin casar, soltera, célibe, o reconciliarse con ese marido. No hay más. A veces la gente dice, o algunos hermanos inclusive dicen, pero ya se bautizó, pero el marido vive. No dice hasta que se bautice, mientras el marido viva. Sí. Cuando una persona se bautiza, uno de los requisitos que preceden al bautismo es el arrepentimiento.
Personas así que han contraído 2, 3 nupcias tienen que ser muy honestos y tienen que pues considerar con toda sinceridad lo que la palabra de Dios dice y reflejarse en ese espejo de la palabra de Dios. Considerar su situación de una manera honesta. Uno no conoce la vida de las personas. Yo no sé el pasado de muchos que segundas, terceras nupcias. Yo no sé con detalle. A veces uno trata de escarbar, de investigar y pues algunas cosas se nos dicen, pero Dios sí sabe. Y la persona misma sabe su situación. Esa persona debe ser bien honesta, bien sincera. ¿Cuál fue la causa por la cual repudió a su primer marido o a su primer mujer? Estas segundas nupcias o terceras nupcias que está viviendo, ¿en realidad son correctas a los ojos de Dios? ¿Dios lo considera matrimonio o para Dios es adulterio? ¿Qué dice la Escritura? Y aplicarse a sí mismo lo que el Señor Jesucristo mandó. Y si la persona reconoce que está viviendo en una relación de adulterio, lo que debe de hacer es quedarse solo o reconciliarse con su primer marido. Y si ya no es posible hacer esto segundo que menciono, quedarse solo. Ya no puede seguir practicando el adulterio. Ya no puede. Cuando una persona se arrepiente y reconoce que está practicando un pecado, el arrepentimiento implica un cambio de mente y dejar de hacer aquello que es incorrecto a los ojos de Dios. Y si esa relación es adúltera, la persona reconoce y se arrepiente y dice, ya no voy a practicar más el adulterio. Necesita una vida de celibato. Es lo que nos enseña la palabra de Dios. Solamente hay 2 opciones, hermanos. Es lo que dice Pablo y armoniza con lo que enseña el Señor Jesucristo. Quédese sin casar o reconcíliese con su marido. En Mateo 19, pero el versículo 11, algunos dijeron, bueno, pues si esa es la condición del hombre, pues no conviene casarse. El Señor contesta en el versículo 11, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así desde el vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Y noten esta tercera categoría de eunucos. Hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Y el contexto está hablando, hermanos, precisamente del matrimonio y las segundas nupcias. Había hombres, eunucos, que nacían con un defecto físico, de tal manera que no podían tener una relación con una mujer. Otros por causa, ¿verdad?, de los hombres fueron hechos eunucos. Muchos de ellos trabajaron en palacios, cuidaron el harén del rey, etcétera, y los hacían eunucos. Pero dice, otros se hacen a sí mismos eunucos. Se abstienen de una vida conyugal. Se mantienen célibes a sí mismos por causa del reino, para poder estar bien delante de Dios cuando la situación así lo amerita. El consejo es, si usted un día se casa, mantenga sus votos matrimoniales con ese primer esposo, con esa primera esposa con la que contrajo matrimonio. Es la voluntad de Dios. No enrede su vida. Nuestros jóvenes deben de entender esto. El matrimonio es algo serio. Antes de casarse, fíjese muy bien con quién se va a casar, porque ya no hay que me equivoqué, no me fijé, cometí un error, no debe haberme casado con él, sino con este otro, o con ella, sino con aquella otra. No, ya se casó con él, es su marido, ya se casó con ella, es su mujer, y es para toda la vida a los ojos de Dios. Ya no, ese vínculo ya no se rompe, a no ser lo que explicamos en esa lección. Gracias, hermanos, por su atención a este mensaje. Vamos a dejarle aquí. Continuaremos con esta lectura, con el favor de Dios, la siguiente ocasión. Tenemos en pantalla el plan de salvación para todo aquel amigo que no ha obedecido el Evangelio. Dios le manda, el Señor le ordena, el Señor
ha dejado mandamientos que obedecer para aquellos que quieran recibir perdón de pecados. Aquí está el plan de salvación. Arrepentirse entre ellos, arrepiéntase de sus pecados, confiese su fe en Jesucristo y sea bautizado para que el Señor le lave, le purifique, le santifique.